Amigos, amigas y gente random de internet, hoy vengo a desenmascarar al peor enemigo de un artista. Así que presten mucha atención porque esto podría servirles bastante. Por lo general solemos pensar que los grandes obstáculos que enfrenta un artista son, primero que nada, la falta de talento, la falta de esa capacidad para crear lo que su mente le dice, o la falta de recursos que nos impide darle forma a esas ideas que ya llevamos dentro. Pero adivinen qué, ni la una ni la otra son el gran obstáculo al que se enfrenta el artista. Desde luego, son limitantes que van a hacer que nuestro trabajo, nuestro desempeño como artista sea más complicado, más difícil, nos lleve más tiempo, más esfuerzo, pero no son ese gran obstáculo. Y ejemplo de ello tenemos a muchos artistas. Artistas de cuna humilde como el mismo Klimt o Renoir, para quienes esta limitante económica se tradujo en un obstáculo, sí, pero uno que pudieron superar, enfrentar y que nunca los condicionó. Desde el otro lado de esta cuestión también podemos hablar de artistas que nunca tuvieron un gran talento y cuya falta de él tampoco los limitó. Y sin ir muy lejos podemos citar a Jeff Koons o a Joan Roy, y ni qué decir de Yoko Ono. Así que no, definitivamente, la falta de talento o la falta de recursos no es ese gran enemigo al que se tiene que enfrentar un artista. Ese gran enemigo se llama miedo. En el caso del artista, básicamente este se manifiesta de las siguientes maneras: miedo al fracaso, a no ser reconocido, a no triunfar en este medio. El miedo a no dar el ancho, a no ser lo suficientemente bueno o talentoso como para lograr lo que queremos lograr. Es decir, no contar con las herramientas suficientes para poder expresar lo que llevamos dentro. Y finalmente, el miedo a exponerse. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que una cosa es que tú dibujes, pintes en tu cuaderno de la escuela, para ti, quizás para un par de amigos, para tu tía que le gusta ver tus dibujitos, etc. Pero otra cosa muy diferente es presentar tu trabajo a, básicamente, el mundo entero para ser juzgado, criticado, alabado o destrozado. Y básicamente estas son las principales formas en las que se manifiesta el miedo en el artista. Claro, es cosa fácil delimitar estos miedos, pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Los podemos superar? ¿Hay formas de trabajar esto? Pues, de hecho, sí. Verán, antes de que hablemos un poco más a detalle cómo poder encarar estos miedos, quiero hacer un poco de hincapié en lo siguiente. El miedo siempre va a estar presente. Seas artista, seas un contador, seas un doctor, vivas en la calle, tengas millones de dólares, etc. ¿Y por qué? Porque el miedo es una de las emociones básicas que tenemos como seres humanos. Ya viene de fábrica y no podemos quitarla. Y de hecho, ni siquiera sería bueno poder quitarla. El miedo cumple en nosotros, en todas las personas, una función. No está ahí de adorno, no está de sobra, no es como esa muela del juicio que te pueden quitar y puedes llevar una vida feliz y tranquila. No, el miedo tiene una función. En este caso es prevenirnos, es cuidarnos. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en todo caso no se trata de quitarte el miedo, de erradicarlo de tu vida. No, se trata de aprender a convivir con él, de escucharlo, de entender en qué momentos nos sirve, sí, tal cual, nos sirve, y en cuáles no, porque solo comprendiendo el papel que el miedo tiene en nuestra vida, podemos enfrentarlo y vivir con él. Así que toda esa clase de ideologías o filosofías baratas que hablan de quitarte el miedo, de nunca tener miedo, son absurdas. No tienen sentido porque en el fondo no están entendiendo la esencia humana. Es decir, si el miedo forma parte de nuestras emociones, es porque tiene una razón de ser en nosotros. Hagamos este ejercicio mental. Cambiemos al miedo por la felicidad. La alegría es otra de las emociones básicas que tenemos como seres humanos. Ahora, si yo les dijera, está bien, sería correcto quitarnos la alegría.
Digo, si nos vamos por una perspectiva netamente utilitarista, si nos desprendiéramos de la alegría podríamos ser bastante más funcionales, podríamos trabajar más, no nos importarían cosas relativamente superficiales como ir al cine, escuchar música, salir con X o Y persona que te cae bien, simplemente pensaríamos en qué es lo más productivo y punto. Pero, ¿realmente quisiéramos una vida así? Yo creo que básicamente nadie quisiera algo así. Entonces, ¿por qué vemos al miedo como nuestro gran enemigo? ¿Por qué erradicarlo de nuestra vida? ¿Se entiende cuál es la idea en este caso? El miedo tal vez no sea la emoción que más disfrutemos. Bueno, a menos que te encanten las películas de terror. Pero su papel en nuestra vida es crucial. Por eso es que no se trata de quitarlo de nuestra vida, sino de aprender a convivir con él y saber en qué momento escucharlo y en qué momento no. Y aquí llegamos a la gran pregunta, ¿cómo podemos diferenciar en qué momento escucharlo y en qué momento no? Simple, cuando el miedo pone en evidencia una situación que pone en riesgo nuestra integridad, en ese momento hay que escucharlo, hacerle caso y salir corriendo, ponerse a pelear, tener una reacción ante ello. Y en contraposición, cuando nuestra integridad no corra un riesgo real, simplemente ignorarlo. Desde luego, esto que puesto en el papel parece tan simple, tan obvio, no siempre lo es en la vida real. Así que para ir aclarando un poco nuestra cabeza y poder ir distinguiendo de una mejor manera a qué cosas sí deberíamos tenerle miedo y a qué cosas no lo merecen, vamos a hacer el siguiente ejercicio mental. Lo que vamos a hacer es básicamente una pequeña variación de lo que se conoce normalmente como una reducción al absurdo. La idea en una reducción al absurdo es que vamos a partir considerando que es cierta la proposición y la vamos confrontando para demostrar que es una contradicción, por lo que se concluye que la hipótesis de partida tiene que ser falsa. En este caso estaríamos considerando el caso más radical, más terrible que puede presentarse en una de estas situaciones y confrontándolo con la verdad, ir demostrando que estos escenarios que se forman en nuestra cabeza no pueden ser ciertos y aunque llegasen a parecerse un poco con la realidad, no pueden ser tan graves o ponernos en una situación de peligro. Así que tomemos esos 3 miedos básicos de los que hablábamos que puede experimentar un artista y llevémoslos al absurdo, o a su máximo terror. El primer miedo del que hablábamos era el miedo al fracaso. Claro, todos quisiéramos triunfar, ser reconocidos, que nuestros nombres perduraran en la historia, pero si esto no pasa, ¿qué nos va a ocurrir a nosotros? Si tú fracasas, si yo fracaso, si no nos volvemos súper, ultra, hiper famosos, ¿eso va a hacer que te amargue el día? O incluso llevémoslo un poquito más aterrizado a la realidad. Imagínate que de repente te encuentras a alguien que es mucho mejor que tú, que dibuja mejor que tú, que pinta mejor que tú, que toca X o Y instrumento mejor que tú. Eso va a hacer que, pues, tú ya nunca más quieras volver a dibujar, a tocar un instrumento. Pues creo que no, ¿verdad? Entonces, el miedo al fracaso se siente real. El miedo al fracaso es una situación, un sentimiento bastante desagradable, pero finalmente no pone en riesgo a nuestra vida. No es que si no pintas lo suficientemente bien, alguien va a venir a matarte, tu cuerpo va a colapsar, o el hecho de que haya alguien que pueda tener más talento que tú, haga que tú simplemente abandones para siempre el arte, ¿verdad? Entonces, aunque el miedo al fracaso se puede sentir bastante feo, bastante desagradable, no es algo que realmente nos ponga en una situación de peligro real, así que no tendríamos por qué tenerle miedo a eso. Ok, pasemos al segundo miedo. Hablábamos de ese miedo a no dar el ancho, a no ser lo suficientemente bueno. Y aquí les va una verdad bastante incómoda, para todos y en todos los terrenos. Siempre, pero siempre, va a haber alguien que sea mejor que tú. Así como siempre, va a haber alguien que sea peor que tú. La vida se mueve básicamente con esta regla de oro, así que no importa qué tan bueno seas, siempre va a haber alguien que sea mejor que tú. Es decir, yo no veo a Cristiano Ronaldo muriéndose, viviendo horriblemente angustiado porque la mayoría piensa que Messi es mejor que él. Al contrario, veo a mucha gente aplaudiéndolo, alabándolo, considerándolo enorme. Y sí, tal vez encuentre más de lo que él quisiera,
las comparaciones entre ambos, pero al final de cuentas él sigue ganando millones y millones, siendo famoso, siendo idolatrado, y esa comparación tampoco se refleja en ninguna amenaza real. Y sin importar qué tan buenos podamos llegar a ser, siempre vamos a vivir a la sombra de alguien que lo hizo antes, que lo hizo mejor, que lo hizo en menos tiempo, que al hacerlo tuvo más reconocimiento, en fin. Esa es una sombra con la que no solo el artista, sino básicamente todos en la vida vamos a tener que enfrentarnos. Y si eso fuera algo tan grande, tan terrible, tan espantoso, bueno, tendríamos gente cayendo como moscas en la calle todo el tiempo. Personas que no aguantaron la comparación, que se colapsaron y cayeron muertas cuando descubrieron que había alguien que era un poco mejor que ellos. Y francamente no sé dónde vivan ustedes, pero yo no veo a nadie desplomándose por esa razón. Y finalmente, el tercer miedo del que hablábamos, el miedo a exponerse. Este es para mí el miedo central, ya que es el que, por lo general, sesga el camino de muchos aspirantes artistas. Y en este caso no me refiero únicamente a la plástica, sino al arte en general. Ok, creo que la gran mayoría sí coincidimos con que puede ser bastante aterrador, pero eso se traduce en que nos pone en riesgo. Una montaña rusa, en cualquiera de sus variantes, es, para decirlo menos, una experiencia bastante intensa. Y mirándolo de una manera objetiva es bastante más riesgoso que, no sé, montar en bicicleta, salir a caminar, ir por un helado, y a pesar de ello, acaba siendo simplemente un riesgo controlado. ¿Por qué? Porque hay muchas medidas de seguridad que evitan que nos lastimemos. Así que, aunque la sensación que nos puede brindar es muy intensa y esta se puede reflejar en algo bastante aterrador, en realidad muy rara vez vamos a estar en riesgo al subirnos a una de estas atracciones. Y en este caso pasa algo muy similar con exponerse. Vamos a imaginar el siguiente escenario. Esta es tu primera exposición. Lograste que llegara mucha de tu familia, muchos de tus amigos y hasta gente curiosa que estaba por ahí se metió a ver por qué había tanta gente. Imaginemos también que en lugar de que esta sea una exposición grupal es individual para que todo el peso recaiga sobre ti. Entonces, ¿qué tenemos? Te tenemos a ti en medio de una sala grande, rodeado por un montón de personas y todos, absolutamente todos, viéndote a ti, esperando que hables, que expliques tu obra. Los nervios que vas a sentir en ese momento son reales. Tu pulso definitivamente puede estar acelerado. Y si eres una persona muy nerviosa, incluso puedes sentir que se te sale el corazón. Pero, ¿adivina qué? Fuera de las sensaciones que tú mismo estás produciéndote, realmente no estás en riesgo. De entrada, el ingreso a estos recintos suele estar muy controlado. Te revisan, ni siquiera te dejan pasar con una mochila o una bolsa. Así que nadie de los que se presente va a llevar un arma, no te van a apuñalar, no te van a disparar, no te van a aventar una piedra. En segundo lugar, muchas de las personas que se presenten son personas que te conocen, personas que te valoran. Y aunque tu obra no les acabe de gustar del todo, tampoco te van a criticar, no te van a tirar mierda, van a ser de hecho bastante condescendientes. Y tercera, la gran mayoría de las personas que estén ahí precisamente van a tenerte empatía, es decir, todos somos conscientes que hablar ante un grupo grande, bueno, es una situación incómoda y a veces un poco aterradora. Así que si te equivocas cuando estás explicando algo, te tropiezas porque estás nervioso, o te quedas en silencio por un par de minutos, créeme que la gran mayoría de personas lo va a entender. Así que fuera de tus propios miedos y sensaciones incómodas, en realidad no corres ningún riesgo, nadie te va a hacer nada. E incluso la gran mayoría de personas que se encuentran ahí va a entender que, bueno, es una situación complicada, difícil, incómoda, y no te va a juzgar tan duramente porque precisamente ellos han vivido una situación similar. Exponerse es algo que, bueno, hacemos todos. En determinadas personas o actividades, esto se manifiesta de una manera más dramática, más intensa, pero en realidad todos nos exponemos. Ser el nuevo del salón es exponerse. Ir a una entrevista de trabajo es exponerse. Invitar a esa chica que te encanta a salir, adivina qué, también es exponerse. La vida nos obliga en mayor o menor medida a exponernos, así es esto. Así que créeme, nadie que tenga un ápice de decencia, un ápice de empatía,
va a juzgarte si tú te equivocas al momento de estar arriba en el escenario. Por lo tanto, no tiene sentido tenerle miedo a eso. ¿Lo ven? La gran mayoría de miedos que podemos experimentar y que por desgracia nos frenan en nuestro camino a ser artistas son miedos irreales, miedos que no tienen sentido. Pero si nosotros con una reflexión clara vamos quitándole poco a poco 1, 2, 3, 4, 5 tabiques a esa pared, nos vamos a dar cuenta que sí, vamos a seguir experimentando de vez en cuando un poco de miedo, nervios, pero que estos, al no ponernos en un riesgo real, bueno, no son la gran cosa, podemos enfrentarlos. Y bueno amigos, con esto terminamos esta pequeña reflexión. La idea era precisamente ahondar un poco en eso que a veces nos frena, que impide que desarrollemos nuestro camino como artistas, y que por desgracia muchas veces son obstáculos que finalmente nosotros mismos nos ponemos, pero que mirándolo precisamente desde otra perspectiva, si nosotros mismos ponemos, también nosotros mismos podemos ir deshaciendo. Así que mientras ustedes reflexionan un poco sobre esto, nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerda, si el video te gustó, dale like y compártelo, eso ayuda mucho al canal. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones, para que así YouTube siempre te avise cuando haya un nuevo video en el canal.